Muy buenos días. Les habla el profesor Fernando Morales del Centro de Enlace Torre Insurgentes de la Universidad Virtual CNCI. El día de hoy vamos a revisar el tema de la materia Lengua Adicional al Español, segunda parte, y el tema que vamos a trabajar tiene que ver con los verbos regulares y su pronunciación en tiempo pasado. Entonces vamos a ubicar este tema en el curso de inglés, que es, bueno, lengua adicional al español, parte 2, en el módulo 2, en el tema número 7, que lleva por título pasado simple. Así es que ahí vamos a abrir nuestro tema y, en efecto, como primer subtema vamos a encontrar los verbos regulares. Perfecto. Entonces, antes de proceder a identificar algunas reglas y pues detalles importantes sobre la pronunciación, es importante que tengamos claro cómo es que se generan estos verbos, cuáles son las reglas para poder conjugar este tipo de verbos. Entonces, nos dice aquí en el contenido teórico de la materia, los verbos regulares, uno de los aspectos más importantes del pasado simple es que los verbos en este tiempo se dividen en regulares e irregulares. Aquí tenemos algunas características que vamos a leer a continuación. Son verbos que se caracterizan por seguir un patrón muy simple al conjugarse en tiempo pasado, ya que solo es necesario agregarles la terminación ed. A primera vista pareciera muy sencillo, sin embargo, ya comentaba, tendremos que ver algunas reglas importantes para su pronunciación. No existe una manera concreta de identificar qué verbos siguen el patrón regular en tiempo pasado. Por lo tanto, lo más recomendable es que se memoricen. Por una parte, la memoria es buena, por otra parte, aún mejor lo es la práctica. Observemos con cuidado los siguientes ejemplos. A las palabras que ya terminan en E, solo se les agrega una letra D. Entonces, bueno, vamos viendo precisamente estos ejemplos. Aquí tenemos este primer ejemplo. Tenemos la columna con los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos walk y el verbo en pasado simple sería walked. Y pues ahí tenemos justamente la terminación en ed. También tenemos call, que sería called, con la misma terminación, o change, changed. Y finalmente dance, sería danced. Entonces, esta pronunciación y bueno, la terminación, como podemos observar, es bastante sencilla, como nos lo afirman en la parte anterior del contenido. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunas otras variantes. A los verbos regulares que terminan en vocal más y, simplemente se les agrega ed. Sin embargo, cuando finalizan en consonante y, la última letra se cambia por una i latina. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí en el verbo enjoy, como podemos observar, tenemos precisamente una vocal que sería la letra O y posteriormente la Y. Entonces, aquí nos lo dice claramente, enjoyed. Y tenemos la terminación ed. Después tenemos el verbo cry. También como podemos observar, aquí tenemos consonante, ¿verdad? La letra R y tenemos la Y en la terminación. Entonces, aquí nos lo dice la regla. La última letra se va a cambiar por una I latina. Entonces, cambia I latina y ahí lo tenemos como cried. Y bueno, un ejemplo más de esta misma regla, tenemos el verbo dry y en este caso cambia a dried, pero nuevamente la regla aplicada, se cambia la Y por la I latina y se agrega la terminación en ed. Como pueden darse cuenta, esta regla pues es bastante simple, bastante sencilla de identificar. Nada más recordemos cuando tenemos vocal y la terminación con Y o tenemos la consonante y también terminación con Y. Perfecto. Y pues un detalle más o una regla más es el siguiente. Si un verbo regular finaliza en consonante más una vocal y luego nuevamente una consonante,
se va a duplicar la última letra, o sea, la consonante se va a duplicar, que sería esta que está aquí en la regla, ¿no? Se va a duplicar y finalmente vamos a colocar el ed. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos aquí la palabra stop. Si se dan cuenta, tenemos una consonante, que es la letra T, luego tenemos una vocal, como lo dice la regla, que es la letra O, y finalmente otra consonante, que es la letra P. Entonces, por resultado, nosotros lo que vamos a hacer es escribir stupid. Si se dan cuenta, se está duplicando la última letra del verbo, o en este caso la segunda consonante, ¿correcto? Entonces, y ahí está duplicado, por eso vemos una doble P. Mismo ejemplo, aplicada la regla, tenemos acá también el verbo big. Volvemos a lo mismo, tenemos una letra consonante que es la letra B, después una vocal que es la letra E y finalmente la segunda consonante que es la G. Por lo tanto, yo agrego la terminación ed, pero duplico la última consonante o la última letra que sería la G. Entonces, el resultado sería Beget. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, son reglas bastante sencillas, y ya lo comentaba, un poquito es memorización, pero bueno, también ayuda bastante la práctica, la lectura y bueno, también la realización de algunos ejercicios. Perfecto. Para pasar ahora a ver un poquito el tema de la pronunciación, vamos a apoyarnos ahora de una pequeña presentación. Nada más cierro esta parte recordando que este es el contenido teórico que tenemos en el módulo 2, en el tema número 7, para que ahí lo podamos revisar. Entonces, pasaremos a ver el siguiente material. Vamos a ampliar nuestra pantalla para que se vea de una mejor manera. Perfecto. Entonces, ya vimos un poco la regla de la parte escrita. Ahora vamos a ver un poco la regla en lo que se refiere a la pronunciación. Dice aquí pronunciación de verbos regulares con terminación ed. En efecto, no es fácil, pero hay que conocer y memorizar algunas reglas para pronunciar correctamente los verbos regulares en inglés. Gramáticamente, para la formación del pasado se forma añadiendo la terminación ed al verbo. Por lo menos eso es lo primero que nos debe de quedar claro siempre que nosotros identifiquemos en algún texto en inglés un verbo que tiene terminación ed, automáticamente debemos de interpretar que se encuentra en tiempo pasado, que nos está hablando de algo que ya ocurrió. Por otra parte, vamos a diferenciar. Hace un momento veíamos un poco más lo que es la regla gramatical. Aquí lo que vamos a ubicar son reglas, pero de pronunciación. Entonces, varía un poquito ambos conceptos. Bueno, aquí nos ponen algunos ejemplos de verbos precisamente en tiempo pasado. Ahí está, worked, paced, walked, decided. En fin, todos con terminación ed. Reitero, de esta manera yo ya puedo identificarlos cuando yo lea un texto o escuche, ¿verdad? De la pronunciación de algunas palabras en el idioma inglés, pues bueno, si escucho esa terminación en un verbo, pues automáticamente puedo comprender que me están hablando en tiempo pasado. Muy bien, dice aquí, aunque escritos, la terminación es igual para todos los verbos. La pronunciación no es siempre igual y la terminación ed se pronuncia de tres formas posibles. Vamos a identificarlas. Primero que nada, tenemos la pronunciación id, o id. Recordemos, no nos confundamos, estamos hablando de pronunciación. Entonces, esta es la forma en la que vamos a escuchar. Entonces, el ed, pues no se pronuncia como tal, sino que se pronuncia id. ¿Correcto? Entonces vamos a identificar y tener bien clara esta parte. Dice aquí que la pronunciación id, si la pronunciación de los verbos termina con d o t, como en visited, wanted o tasted. Entonces siempre vamos a pronunciar con una terminación id, ¿no? O id. Entonces, decided, wanted, tested. Entonces siempre termino id. Pronunciación de. Si la pronunciación de los verbos termina en R, N y latina o L, como en estos ejemplos. Por ejemplo, cleaner, player. Muy bien, entonces ahí tenemos estos ejemplos. Entonces cambia, ¿sale? Cambia la pronunciación. Recuerden que acá arriba la terminación de la pronunciación era id. Aquí ya nada más es la vocal
o que tengo antes, o consonante, en este caso, y la D. Y bueno, aquí nos está hablando de terminación, ¿no? Por ejemplo, clean termina en N, ¿verdad? Termina en N porque aquí dice terminación R, N y latina o L. Entonces, clean termina en N. Entonces, en este caso, aunque yo aumente el ED, pues simplemente voy a pronunciar la D al final. Entonces, ahí queda cleaned. Perfecto. Un poquito en esta parte de la pronunciación es como si omitiéramos la E. Ajá, entonces pareciera como si omitiera el sonido de la E y junto la N y la D. Entonces se escucharía claimed o played. Ajá, entonces no prácticamente no se pronuncia esta vocal, ¿verdad? Por eso la pronunciación sería con D. Y finalmente, quizá esta es la más extraña de estas tres reglas, o puede ser un poco más compleja porque tenemos pronunciación T para el resto de verbos como en estos casos, ¿no? Por ejemplo, work it. Ajá, el verbo obviamente es work, ¿no? Que es trabajar. Tenemos la terminación ed, que ya lo comentamos, en la regla es ed, pero en pronunciación suena como si fuera una T. Entonces diría worked o walked, o también puede ser talked. Ajá. Entonces se oye, por decirlo de esta manera, se oye como un poco más golpeado, ¿verdad? Más intenso el cierre, el final de la pronunciación, porque pronuncio la letra T. ¿De acuerdo? Entonces, y vuelvo a lo mismo también. Aquí pareciera, ajá, que la letra E, la vocal E, la estoy omitiendo en lo que se refiere al sonido, a la pronunciación. Entonces, es un poco difícil, hay que practicarlo, ¿verdad? En este caso, pues con la lengua y labios, perdón, con lengua y dientes, perdón, pero tengo que juntar, en este caso, la letra K con la letra T. Entonces, tendría que ser worked, ajá, worked o walked o talked. Entonces, insisto, es un poco complicado en un principio, pero pues es cuestión de práctica para que podamos hacer una buena pronunciación. Pero en fin, es importante que nos quede claro entonces que aunque el verbo, ¿verdad? El verbo al final tiene la misma terminación de ed, veamos los ejemplos, ¿verdad? Vean, aquí está la terminación ed, también aquí, ahí está terminación sd y finalmente también acá las tenemos, pero pues bueno, la pronunciación va a ser distinta. Dice aquí, tiene cierta lógica fonética. En efecto, muchas veces, jóvenes, hay que aplicar cierta lógica. No siempre aplica. De hecho, por eso, independientemente del inglés, hay muchos idiomas que nos es muy complicado de aprender o de pronunciar porque no estamos acostumbrados a pues ese dominio, ese manejo de nuestra lengua, nuestros labios y nuestros dientes para la pronunciación, ¿verdad? Es cuestión de mucha práctica. Pero en el caso del inglés, pues es mucho más sencillo, a diferencia de otros idiomas. Entonces, esto es muy cierto, ¿no? Tiene cierta lógica, no en todos los casos, pero en la mayoría de ellos tiene cierta lógica. Por ejemplo, dice aquí, beside, dice pronunciado, visited, sería impronunciable si hubiera que añadirle una T, ¿no? O sea, sería visit. Entonces, ahí si seguimos las reglas que hemos visto anteriormente, pues en efecto, es complicado, sería muy difícil añadirle una T al final, ¿no? Por ejemplo, también aquí dice played, ¿no? Que aquí está la pronunciación, dice, no parece natural añadirle nada más, ¿no? Entonces, si yo le dijera, no sé, played it o play it o, en fin, empieza a escucharse un poco extraña la palabra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es una recomendación, seguir un poco también la lógica fonética. Reitero, no en todos los casos aplica, pero muchas veces esta nos puede beneficiar. Una recomendación muy importante, ya lo he comentado hace unos momentos, es precisamente la práctica y sobre todo en lo que se refiere a la pronunciación, pues es muy bueno, es un muy buen ejercicio escuchar conversaciones, escuchar, por ejemplo, películas, ¿verdad? Películas habladas en inglés, escuchar música también, porque precisamente ahí es donde podemos escuchar cómo las personas que hablan perfectamente este idioma, pues pronuncian ciertas palabras. Entonces, eso ayuda bastante, ayuda bastante. Vuelvo a reiterar, es bueno estudiar, es bueno practicar con estas reglas, pero me parece que aún es más recomendable
el tratar de practicar de quienes ya lo dominan. Por eso en el inglés se recomienda mucho la práctica y qué mejor que practicar con alguien que ya domina el idioma, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación muy importante en lo que se refiere a la pronunciación. Bien, otro punto importante dice aquí, la pronunciación más complicada es con el sonido T. Ya lo mencionábamos, en español no solemos pronunciar dos consonantes al final de una palabra. En efecto, ya lo comentaba, dependiendo de cada idioma, estamos muy acostumbrados, obviamente, a la fonética de nuestro propio idioma y cuando pues la modificamos no es tan sencillo. Entonces, en efecto, en español nosotros no acostumbramos pronunciar dos consonantes para el término de las palabras. Son rarísimas las palabras en español que tienen esa terminación. Dice aquí, pero en el inglés si se acostumbra, es muy común, como por ejemplo en worked, que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Entonces, ya les mencionaba hace un momento la regla. Yo tengo la letra K y aquí, pues bueno, yo no pronuncio ni la E ni la D. De hecho, lo que pronuncio es una T, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la pronunciación. Entonces, worked. Entonces, ahí está la diferencia. Insisto, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero pronunciar la letra K con la letra T juntas ambas letras, pero pues es practicar y sobre todo que estemos conscientes de que así se debe de pronunciar. Bueno, dice nada más aquí en el que tenemos que hacer un esfuerzo para pronunciar la K y la T y suavemente la R, de hecho, ¿no? Si se dan cuenta, la R pues es muy sutil en la palabra, se oye muy bajita y de repente, como les comentaba hace unos minutos, se oye muy, muy fuerte la intensidad de la letra K y de la letra T, ¿no? Entonces, worked, ¿no? Entonces se oye como más intensa la palabra en esa parte final. Muy bien, pues ya para ir terminando esta sesión, vamos a revisar también algunos ejemplos, importante, y vamos revisándolos de acuerdo a las reglas que acabamos de comentar. Dice aquí, verbos cuya pronunciación termina en D y T. La terminación ED se pronuncia como ID. Ya lo habíamos platicado. Y bueno, vamos a ver esos ejemplos. Aquí en la primera columna tenemos los verbos en infinitivo. Es importante también que siempre los ubiquemos. Recordemos, ¿verdad? De este inglés básico, cuando hablamos de un verbo en infinitivo, quiere decir que no está conjugado. Después tenemos el pasado simple, la columna de pasado simple, y la pronunciación aproximada. Recordemos que aquí es, bueno, el texto que vemos aquí es como se tendría o debería de pronunciarse, perdón, como debería de pronunciarse aproximadamente, ¿no? Muy cercano a la pronunciación real. Finalmente el significado. Bueno, entonces aquí tenemos accept, ¿no? Que es aceptar. En pasado simple es accepted. Y aquí tenemos justamente cómo sería la pronunciación. Accepted. Ajá, ahí está. Entonces, ya lo decíamos, aquí sí se oye la I y la D. Al final de cuentas, jóvenes, si se da, bueno, si ya se percataron, pues, en ningún momento, en ningún verbo pronunciamos como tal la E y la D, como lo hacemos en el español, ¿verdad? O sea, no lo estamos pronunciando. De hecho, lo más cercano es este tipo de verbos y lo pronunciamos como ID. Entonces, esa es una muy buena regla que ustedes pueden adoptar. Cuando vean un verbo en pasado, que vean esta terminación ED, por lo menos ya sabemos que no se va a pronunciar la E y la D al final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Accepted, ahí está. Y bueno, es aceptar. Tenemos también admit, que sería admitted, y aquí lo tenemos también a continuación, ¿no? Admitted. Después, aid, aided, y aquí está también la pronunciación, ahí está, aided, añadir. También tenemos aquí lo que es allowed, que fíjense, este es interesante, ¿no? Cuando nosotros vemos una palabra como esta de inicio nos parece complicada. Si la leo tal cual diría allowed, ¿no? Entonces, bueno, vean ustedes que es mucho más simple de lo que es, ¿no? Allowed, nada más. Bueno, aquí hay un pequeño error de texto. Ahí está ya invertida la letra, pero obviamente es una letra A. Y bueno, este es permitir. Y finalmente, hate, que sería hated. Y aquí lo tenemos al final, ¿no? Hated, odiar. Bueno, hay un detalle interesante aquí. No voy a adentrarme mucho en esa parte. Eso vendría siendo un tema que posiblemente veamos en otro momento, pero también recordamos que en la pronunciación de muchas palabras, el sonido
que se genera con la letra T, ajá, se escucha como si fuera también una D. Por ejemplo, en este, ¿no? Hail. Es una pronunciación muy interesante porque juntamos también la lengua con los dientes y es algo parecido entre una R y una D. Es un sonido muy particular, pero bueno, que se aplica mucho en el inglés, ¿no? Entonces, reitero, aquí no pronunciamos como tal hated, sino que más bien se pronuncia hated, ¿verdad? Entonces tiene un sonido, reitero, muy particular, pero insisto, pues lo que vemos en esta columna es solamente una pronunciación aproximada para que lo comprendamos mejor. Y bueno, insisto, ahorita lo importante es que tengamos claro cómo se pronuncian y cuáles son estas reglas de pronunciación de los verbos en terminación en ed. Muy bien, vámonos después con la siguiente regla. Dice aquí, verbos cuya pronunciación termina en R, N, I latina y L. Ya lo vimos previamente, vamos a ver los ejemplos. La terminación ed se pronuncia como una D. Recuérdenlo, jóvenes, tengo ed, pero lo estoy transformando en la pronunciación a solamente una D. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que aunque en mis palabras, en mis verbos en pasado simple, yo veo la E y la D, la letra E la vamos a omitir en la pronunciación. O sea, nunca vamos a pronunciar la letra E. Vamos a ver los ejemplos. Tengo mi verbo en infinitivo, answer. En pasado simple sería answered, ¿verdad? Entonces, fíjense, answered. Pareciera que aquí estoy omitiendo la letra E y estoy juntando la R con la D. Y acá está el ejemplo de la pronunciación. Answered, ¿verdad? Answered. Entonces, la letra E prácticamente no la voy a pronunciar. Ahora, recordemos la regla. Dice, eh, la pronunciación termina en R, N, y latina y L. Bueno, aquí tenemos answer que termina en R. Entonces, por eso es que aplica esta regla. Bueno, y su significado es responder. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos el arrive. Después, en el pasado simple sería arrived. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? No se pronuncia la letra E. Estoy juntando la V con la D. Y fíjense que también aquí aplica un poquito lo que se mencionaba hace unos minutos, de que pues son palabras que no estamos nosotros acostumbrados a pronunciar. Por eso es importante la práctica de la pronunciación. Nuevamente, tenemos dos consonantes juntas, la N y la D. Entonces, perdón, estaba acá arriba, ¿no? La V, perdón, la V y la D, que es igual, pero también esta es muy complicada. La V y la D, ¿no? Entonces no es tan sencillo y aquí tenemos la pronunciación aproximada, arrived, ¿no? Entonces una V y una D, pues no es tan sencillo, pero se puede pronunciar, ¿no? Arrived, ahí lo tenemos. Bueno, es llegar, ¿no? Llegar es bastante sencillo, pareciera un cognado que sería arribar, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente ejemplo. Clean, que es limpiar. En pasado simple sería cleaned. Y lo mismo, ¿verdad? De la N me brinco a la D. La E no la estoy pronunciando. Cleaned. Aquí está la pronunciación. Vamos con el siguiente. Cold. Y aquí sería cold. Ajá. Nuevamente, estoy aquí omitiendo, ¿verdad? Omitiendo la letra, bueno, la vocal E de la terminación. Y de la letra L me estoy brincando hasta la D. Muy bien, después prefer, que en este caso sería preferred. Nuevamente, de la R brincamos a la D, no pronunciamos la E, es preferir. Y finalmente, este ejemplo que es stay, tenemos ahí en el pasado simple sería stayed. Y otra vez, de la Y nos vamos hasta la letra D. Bien, jóvenes, ya nada más para terminar estos ejemplos, recordemos la regla de esta pronunciación, terminaciones en R, N, I latina y L. Y aquí lo tenemos en los verbos, ¿no? Aquí está la R, también tenemos aquí la E, que de hecho aquí no está involucrada, me parece que me faltó esa letra. Tenemos la N, tenemos la L, la R nuevamente y la Y. Me faltan esas dos, habrá que agregarlas a la regla, me parece que aquí no la completé, pero sí lo teníamos en la regla anteriormente, ahí en la presentación. Bien, vamos con el siguiente verbo, que sería el último, la terminación de ed con la pronunciación de T, con la letra T, también ya lo mencionamos, que no es tan sencilla.
Perfecto. Entonces tenemos el verbo infinitivo, que en este caso sería ask. El pasado simple sería asked. Poco complicado, vuelvo a repetirlo. Asked. Ahí está, ¿no? Ya se mencionaba, el juntar la letra K con una letra T, pues no es tan fácil, hay que practicar esa pronunciación, pero esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la letra K y omito precisamente la E y la D y vamos a agregar una letra T. En este caso sería responder. Muy bien, después work. Work en este caso sería worked. Y nuevamente, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Worked. Y ahí lo tenemos, la K y la T. Insisto, jóvenes, recuérdenlo, no se me confundan, estamos en pronunciación. Entonces aquí la palabra, las palabras todas llevan la terminación ed, solamente que la pronunciación es la que está cambiando. Y finalmente tenemos el verbo, bueno, work, ya lo habíamos mencionado, es trabajar, esa es su traducción. Y finalmente el verbo walk, que en este caso es walked. Y aquí tenemos, ¿no? La pronunciación aproximada, walked. Otra vez, omitiendo prácticamente la E y la D y cambiándola por una pronunciación en T, en este caso KT. Bueno, walked, que significa pasear. Perfecto. Bueno, un detalle importante también para que no haya confusiones, ¿verdad? Toda esta, bueno, voy a regresar aquí, perdón. El significado de los verbos que hemos visto en estas tablitas como ejemplos, ojo con ello, estos están en infinitivo, ¿verdad? Y responder, llegar, limpiar, etcétera, etcétera, todos están en infinitivo. Aquí también, disculpen, esta que está aquí atrás, no es esto no es limpiar, esto es llamar, ¿de acuerdo? Call es llamar. Discúlpenme también ahí, un pequeño errorcito, pero por eso lo corregimos, para que no haya la mayor duda. Muy bien, entonces reiteraba, aquí en el significado son verbos en infinitivo, ¿vale? O sea, este es el significado del verbo que está en la primera columna. Ya en pasado simple, pues sería respondí, o llegué, limpié, llamé, preferí, permanecí, etcétera, etcétera, ¿no? Que es en tiempo pasado. Perfecto, jóvenes. Bien, ya para terminar, aquí también quise agregar al final de esta presentación una fuente en la cual también me apoyé para consultar estas reglas y algunos de los ejemplos que hemos visto el día de hoy. Aquí lo pueden ustedes visualizar. También pueden entrar a este sitio, van a encontrar otro tipo de reglas gramaticales y sobre todo de pronunciación en inglés para que también la consulten, ¿vale? De Fernández David, cómo pronunciar en inglés los verbos terminados en ed. Bueno, ese es el título de esta sección, pero reitero, vienen otros temas y otros ejemplos de ejercicios y pronunciación. Muy bien, pues esto sería todo por el momento. Agradezco muchísimo su atención. Reitero, soy el profesor Fernando Morales del Centro de Enlace Torre Insurgentes de la Universidad Virtual CNSI. Les agradezco mucho y que la pasen bien. Muchas gracias.